Cómo un padre, abandonado y sin dinero en Dubái, encontró un increíble destino gracias a su lucha interna. Ricardo, un hombre de 38 años, hijo del sol que brilla en su pueblecito, ahora se encontraba en las frías y abrumadoras calles de Dubái. La ciudad lo miraba desde sus imponentes rascacielos, pero él se sentía invisible, perdido en un laberinto de culturas y lenguas. Habiendo sido víctima de una estafa laboral, su mente, un torbellino de recuerdos, lo llevó a su hogar en México, donde su familia siempre fue su refugio. Extrañaba ver a su esposa sonreír, escuchar las risas de sus hijos y el aroma del pan recién horneado que llenaba su casa. Pero esa calidez ahora era solo un eco lejano. Mientras el sol se escondía, las luces de neón de la ciudad se encendían, marcando un contraste agudo con la sombra que lo acompañaba. Sin hogar, sin dinero, luchaba con la desesperación que lo nublaba. Buscando incomprensibles respuestas, se encontró en un pequeño parque, el único rincón de paz en medio del caos. Allí, observaba a otros inmigrantes como él, con mirada perdida, buscando sentido a su propia lucha. En esos momentos de reflexión, Ricardo no podía evitar preguntarse cómo habría llegado a este punto. ¿Qué significa luchar por mi familia si no puedo estar a su lado?, se cuestionaba. Su mente estaba en una batalla constante. Un lado le decía que debía regresar a México, a la seguridad de su hogar, mientras que el otro le instaba a seguir adelante, a encontrar una forma de reconstruir su vida. Un dilema moral que lo perseguía y lo mantenía despierto por las noches. Un día, mientras pensaba en todo lo que había perdido, se cruzó con don Javier, un anciano de mirada sabia y voz calmada. Se sentó junto a él, cautivado por la posibilidad de escuchar una historia que resuene con la suya. Don Javier le habló sobre su llegada a Dubái y los malabares que tuvo que hacer para sobrevivir. Nunca se rindan, decía, en la adversidad encontramos la fuerza que no sabíamos que teníamos. Cada palabra calaba hondo en Ricardo, un eco de sus propias luchas, pulsando en su pecho como una chispa de esperanza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Inspirado por los relatos de don Javier, Ricardo decidió retomar sus estudios, algo que había dejado atrás por la vida familiar y laboral. Pero en este nuevo camino se enfrentaba a enormes obstáculos. La diladí. Falta de recursos lo hacía sentir impotente. La burocracia y la desconfianza de quienes lo rodeaban lo hacían dudar. ¿Podré realmente darles a mis hijos la vida que merecen? El miedo a fracasar lo atenazaba, mientras su mundo se volvía un lugar más oscuro. La lucha por salir adelante se convirtió en una guerra interna, donde la desesperación marcaba su ritmo. En su mente, la pregunta se repetía: ¿seré capaz de recuperar lo que he perdido? Cada día pasaba frente a esa sala de conferencias, el lugar donde contaría su historia, donde miles lo escucharían. Pero ese temor lo ahogaba. El día se acercaba, y con él la angustia de ser juzgado, de mostrar su vulnerabilidad. Con el corazón a 1000 por hora, se preparaba para dar ese paso, pero una notificación en su teléfono lo detuvo en seco. Un mensaje del pasado, algo que podría cambiar su destino, pulsaba con fuerza, a su búsqueda interna de redención. Ricardo fija la vista en la pantalla del teléfono. El mensaje era de su hermano, Roberto, alguien que había permanecido en la sombra de su vida por años, pero que ahora se convertía en una inesperada conexión. Las palabras que le enviaba perturbaron la calma que intentaba reunir. Te necesito aquí, hermano. La familia está sufriendo. Ver antes de que sea demasiado tarde. La angustia que sintió en ese momento alteró su propósito, se convirtió en una mezcla de ansiedad y un inevitable llamado a casa. Por un momento, el deseo de volverse superpuso sobre su necesidad de luchar, y el eco del amor familiar resonó en su mente. Sin embargo, Ricardo se enfrenta a una encrucijada. Nunca había sido bueno para tomar decisiones impulsivas, pero la situación lo exigía. La posibilidad de recibir apoyo de su familia era tentadora, pero también representaba un retroceso.
¿Debería volver para enfrentar la crisis familiar o seguir buscando su lugar en Dubái? Con el corazón en la mano, decidió que necesitaba respuestas. Se dirigió de nuevo al parque, un refugio que había sido su hogar en esta ciudad ajena. Allí volvió a encontrar a don Javier. La sabiduría del anciano se convirtió en una brújula en su confuso viaje. A veces, además de luchar por lo que deseamos, debemos identificar lo que realmente necesitamos, le sugirió Javier, su mirada penetrante. Las palabras resonaron en Ricardo, quien siempre había considerado su lucha como un ejercicio de fuerza y resistencia, pero ahora se dio cuenta de que necesitaba replantear su enfoque. La charla con don Javier generó un cambio en su perspectiva. En lugar de ver su situación como un obstáculo, la comenzó a considerar como una oportunidad para redescubrirse a sí mismo. ¿Cuáles eran sus verdaderas pasiones? Ricardo comenzó a recordar cómo, de niño, había disfrutado del arte y la literatura. La idea de contar su historia no solo como un simple relato, sino como un testimonio de lucha y resiliencia, comenzó a cobrar forma en su mente. Después de esa conversación, Ricardo decidió asistir a un taller gratuito de oratoria, donde pudo perfeccionar su habilidad para narrar. En su primer intento, su voz tembló mientras compartía su historia. Las palabras se aferraban a su garganta, pero al final, un aplauso genuino brotó entre los asistentes. En ese instante, se sintió vivo, palpando un destello de lo que realmente quería hacer. Se dio cuenta de que llevar su historia al mundo podría ser la clave para salir de la espiral de desánimo. A medida que la semana avanzaba, Ricardo se sumergía más en el mundo de la oratoria y la escritura. Cada ensayo le daba la oportunidad de cosechar confianza, aun cuando la incertidumbre lo acechaba. Cada vez sentía que su voz se amplificaba y su historia se tornaba un faro de luz frente a la oscuridad. Pero esa luz rápidamente se veía opacada por la presión del mensaje de su hermano y la inminente necesidad de decidir: regresar a casa y hacer frente a la crisis familiar, o seguir su camino hacia lo desconocido con un nuevo propósito. Una noche, mientras revisaba sus notas, quedó sumido en un monólogo interno, planteando una nueva pregunta. ¿Estoy listos para enfrentar no solo mi propia lucha, sino también las expectativas familiares que me empujan a regresar? La tensión crecía, y con ella el sentido de urgencia. Mientras la fecha de la conferencia se acercaba, comprendió que su destino dependía de la elección que debía tomar. El siguiente día, algo inesperado ocurrió. Al recolectar su coraje para ir a la conferencia, se encontró con un viejo amigo de México que no había visto en años. Y sus ojos, reflejando una mezcla de nostalgia y sorpresa, chocaron con los de Ricardo. La pregunta que surgió no solo desenterró viejas memorias, sino que amenazaba con abrir una puerta a un futuro que no había anticipado. Sus corazones palpitaban al unísono. El descubrimiento de la conexión que quedaba entre ellos lo llevó a cuestionar todo nuevamente. ¿Era este el momento de cambiar de rumbo? ¿O quizás el destino tenía algo más grande reservado para él? Con ese pensamiento en mente, se preparó para enfrentar su mayor desafío hasta ahora. La oportunidad de cambiar su vida estaba a la vuelta de la esquina. La lucha finalmente podía servir un propósito más grande. Así, mientras el viento soplaba a su alrededor, la historia de Ricardo se encontraba en un punto culminante, justo donde la lucha interna se encuentra con la oportunidad externa, dejando aventurarse en lo desconocido. ¿Podría finalmente encontrar su voz y su lugar en este vasto mundo? ¿O el peso de su historia lo haría caer de nuevo? La respuesta estaba cada vez más cerca, y pronto la verdad revelaría su camino. La mañana del evento llegó, y Ricardo se sintió como si estuviera parado en un precipicio. La ansiedad corría por su cuerpo mientras revisaba su vestimenta en el pequeño apartamento que ocupaba. Cada prenda parecía devolvérselo, como un recordatorio del viaje que lo había llevado hasta allí. Un viaje marcado por decisiones difíciles, recuerdos reprimidos y una constante lucha interna entre quienes eran y quienes deseaban ser. El eco de la conexión reciente con su viejo amigo lo había dejado en un estado de reflexión profunda. Ese encuentro le había recordado su versión más auténtica y, al mismo tiempo, le había suscitado un sentimiento tumultuoso de nostalgia. Ricardo cerró los ojos y respiró hondo, intentando centrarse en lo que realmente importaba:
Su historia. Al llegar al lugar del evento, el bullicio lo abrumó. El aire estaba cargado de expectativas y el murmullo de los asistentes formaba una sinfonía caótica que resonaba en su mente. Se acercó del pódium, la luz centrada sobre él haciendo que se sintiera expuesto y vulnerable. Sintió que su corazón latía en su pecho, como si en cada golpe estuviera recordándole que, en ese instante, todo dependía de él. Había preparaciones, ensayos, historias elegidas, pero nada parecía suficiente para calmar la tormenta que rugía en su interior. Mientras otros oradores abordaban el escenario, Ricardo se preguntó si realmente tenía algo valioso que ofrecer. En su mente, la voz de don Javier retumbaba. Identificar lo que realmente necesitamos. ¿Era suficiente compartir su dolor, su anhelo de conexión y su búsqueda de propósitos? Cuando finalmente fue su turno, un vacío se apoderó de él, y sus dudas tomaron forma. Se impulsó a sí mismo, recordando el por qué había decidido llegar hasta allí. Se colocó frente a la audiencia, sintiendo la atmósfera cargada de atención. Al abrir la boca, las palabras se deslizaron inicialmente torpemente, pero, al apoyarse en sus emociones y su viaje personal, comenzó a encontrar ese hilo conductor que necesitaba. Su voz resonaba con claridad y autoridad al contar sus tribulaciones, la lucha hasta el momento actual y su deseo de ser más que un testigo pasivo de su vida. Cada palabra se sentía como un acto de liberación. Con cada anécdota, Ricardo notó cómo la audiencia conectaba. Había algo liberador en compartir su experiencia. Sus inseguridades comenzaron a disiparse a medida que las reacciones comenzaban a fluir. Asientos que se movían, rostros empáticos y una calma que hasta entonces había sido esquiva, lo abrazaba. Al final de su discurso, un aplauso resonante llenó la sala. En ese instante, supo exactamente lo que necesitaba. No era solo el reconocimiento o la validación de otros, era el reconocimiento de sí mismo. Había dejado atrás su carga emocional y la oportunidad de transformar su dolor en luz iluminó su camino de regreso hacia lo que realmente quería hacer en la vida. Sin embargo, en medio de la ovación, el rostro de su hermano, Roberto, apareció en su mente. La llamada a casa seguía sin resolverse y la presión de la familia lo acechaba. Sentía que había hecho un avance significativo, pero la sombra de la responsabilidad familiar lo seguía persiguiendo. Al terminar la conferencia, un grupo de personas se acercó a él, agradeciéndole por su honestidad y vulnerabilidad. Había en sus ojos una chispa de inspiración. En ese momento, Ricardo reconoció algo fundamental. Sus luchas estaban conectando con otros, tal vez incluso ayudándolos a encontrar su propia voz. Pero también comprendió que su historia no había terminado. Era una pieza de un rompecabezas más grande, un puente hacia una vida en la que el regreso a su familia no significaría un retroceso. Podría ser parte de su viaje hacia la reconciliación con su pasado. Mientras se despedía de los asistentes y recorría hacia la salida con un nuevo aire de determinación, el peso de la decisión se hacía cada vez más palpable. Entre la emoción del éxito y la llamada a casa, una pregunta resonaba en su mente. ¿Está listo para afrontar lo que realmente significa regresar a su familia? ¿O hay un nuevo camino que aún necesita explorar antes de tomar esa decisión? La mirada del futuro se complicaba ante la revelación de su potencial y, a pesar del éxito, su viaje aún estaba lejos de completarse. Una nueva recopilación de retos lo esperaban y con cada paso la vida parecía estar configurando su próxima lección. El destino podría estar cerca, pero el camino continuaría siendo arduo y lleno de descubrimientos internos. Al salir del edificio, el aire fresco le golpeó en la cara, como si la realidad lo abrazara en un intento de despertarlo de un sueño. Ricardo sintió una mezcla de entusiasmo y miedo, emocionales energías que lo acompañaban. La liberación experimentada en el escenario se transformó rápidamente en una nueva inquietud por su futuro personal y profesional. Había hablado sobre la autenticidad, sobre el reconocimiento personal, pero ahora se enfrentaba al desafío de llevar esa vibrante verdad a su vida cotidiana. Mientras caminaba, reflexionaba sobre la conexión que había creado con el público.
Su experiencia resonaba en otros, pero eso no significaba que hubiera terminado su autoexamen. Necesitaba profundizar en su historia, descifrar qué era lo que realmente deseaba. Las voces de los asistentes todavía parecían susurrar en su mente, alentándolo a seguir adelante, a explorar nuevas vías. Ricardo buscó un café cercano, un lugar donde pudiera sentarse, tomar un respiro y ordenar sus pensamientos. Al entrar, el aroma del café recién hecho lo envolvió, trayendo a su mente el recuerdo de las conversaciones con su padre sobre sueños y aspiraciones. En este momento de calma, comprendió que hablar era solo el primer paso. La verdad detrás de su voz aún requería acción. Se sentó y sacó su cuaderno. La idea de escribir lo que había aprendido en el escenario, sus pensamientos y emociones, lo paralizó momentáneamente. Sin embargo, se obligó a avanzar. Cada palabra que escribió lo ayudó a destilar sus pensamientos, a darles forma. Empezó a explorar lo que significaría en su vida usar su voz para ayudar a otros. La idea de talleres o conferencias comenzó a tomar forma. La idea de que su dolor pudiera transformarse en un faro de esperanza para otros lo llenó de energía. Mientras escribía, su mente buscaba el próximo paso. ¿Podía? ¿Crear un entorno en el que otros pudieran compartir sus historias y transformarse también? Ricardo sintió que cada página era una oportunidad para construir un puente entre su pasado y el futuro que anhelaba. Pero sus pensamientos pronto se deslizaron hacia Roberto. Los recuerdos de su hermano, de su lucha y su sacrificio volvieron a hundirlo en la ambivalencia. La presión familiar siempre había estado presente, una carga que lo ataba a su origen y a las expectativas que otros tenían de él. Ser un orador podía ser una forma de reconciliación, pero ¿realmente estaba listo para afrontar la sombra de su responsabilidad? ¿Podía acoger el papel que le correspondía sin dejar de ser fiel a sí mismo? Cada pregunta alimentaba su confusión, pero también su deseo de encontrar respuestas, de no rendirse. A medida que la tarde se deslizaba hacia la noche, una idea resplandecía con fuerza en su mente. Crear un espacio para compartir experiencias sería el vínculo perfecto entre su vida personal y su proyección profesional. La lucha interna no haría más que alimentar su deseo. Ricardo sabía que era un viaje que no podría emprender solo, y esa conexión con Roberto debía ser parte de su motivación. Al salir del café, un nuevo propósito se había sembrado dentro de él. Planeaba hablar con su hermano, restablecer líneas de comunicación y, quizás, incluirlo en su futuro proyecto. La idea de que juntos pudieran sanar y crecer fue un rayo de esperanza que iluminó su camino. Sin embargo, mientras avanzaba, un mensaje hizo vibrar su teléfono. Era un texto de Roberto. Su corazón se detuvo por un instante, sintiendo que la confrontación a la que había estado posponiendo finalmente había llegado. Decidido, apretó el teléfono en su mano y respiró hondo. El nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, pero primero tendría que enfrentarse a la realidad de su pasado. Estaría dispuesto a abrir ese diálogo, a afrontar esa verdad sin disfrazos. El mensaje titilaba como una luz en la oscuridad, dispuesto a guiarlo hacia su próximo desafío. El tráfico de la ciudad se deslizaba a su alrededor mientras Ricardo mantenía la vista fija en la pantalla de su teléfono. El mensaje de Roberto brillaba, iluminando sus pensamientos. Necesitamos hablar. Hay cosas que no te he contado. Esa simple frase cargaba un peso masivo, una invitación a confrontar tanto sus miedos como sus esperanzas. Decidido, se dirigió a casa de su hermano. El camino estaba lleno de dudas y anticipación. Recuerdos de su niñez lo asaltaban, momentos donde los hermanos habían compartido risas y secretos, pero también enfrentado la presión de una familia rota. La imagen de Roberto había sido un capitán en la tormenta, alguien que siempre lo había protegido. Ahora sentía que necesitaba ser un faro para su hermano en medio de la oscuridad. Al llegar a la puerta, un mar de emociones lo atravesó. Se encontró frente a un umbral que representaba tanto su pasado como el futuro que deseaba construir. Tardó un momento en tocar el timbre, un acto sencillo que podría desencadenar una avalancha de emociones.
Cuando Roberto abrió la puerta, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. «Ricardo», dijo su hermano, abriendo un poco más la puerta. Su expresión era una mezcla de sorpresa y nerviosismo. A medida que cruzaba el umbral, la inseguridad surgió en Ricardo. La complejidad de sus sentimientos lo invadió, todo el deseo de entender a su hermano y la angustia por la caída de su familia se entrelazaban peligrosamente. Ambos se sentaron en la sala. El espacio familiar ahora parecía cerrado y tenso. Ricardo, armado con el coraje que había construido tras su experiencia en el escenario, decidió hablar primero. «Quiero ayudarte, Roberto. Siento que esto puede ser el inicio de algo importante para nosotros». Era una invitación, no una demanda. La vulnerabilidad de su declaración sorprendió a Ricardo. Se dio cuenta de que no solamente deseaba ayudar, sino también sanar juntos. Roberto, con un aire de desconcierto, miró hacia el suelo. «No sé si estoy listo para eso. Hay cosas que te he ocultado por miedo. No quiero dañar más nuestra relación», confesó, su voz temblando como una hoja sujeta por el viento. La decepción llenó espacio en el corazón de Ricardo. La sombra del pasado aún tenía un grip potente. «¿Qué podría ser tan malo que no pudiéramos superarlo?», cuestionó Ricardo, un tono urgente surgiendo en su voz. Ese momento era crucial. La verdad se había convertido en una necesidad, no solo para él, sino para su hermano, quien llevaba el peso de secretos que les impedían avanzar. La conversación se extendió, cada palabra asomando un fragmento de la historia de Roberto, su lucha con la subestimación, sus fracasos laborales y su sensación de aislamiento. Ricardo se sentía cada vez más al borde de la revelación. Cada frase de su hermano resonaba con su propio viaje de autodescubrimiento. Finalmente, Roberto levantó la vista, encontrando en los ojos de su hermano el mismo deseo de sinceridad. «Te mentí sobre mi trabajo, y pensé que todo se caería a pedazos si te lo decía, pero acabo de perder mi empleo y estoy realmente asustado». Las breves palabras encapsulaban años de luchas personales que habían estado ocultas tras una fachada de fortaleza. Esa revelación, inesperada y desgarradora, dejó a Ricardo momentáneamente sin aliento. Sus propios anhelos ahora parecían tan frágiles como la situación de su hermano. El dilema se presentó con claridad. ¿Cómo podrían seguir adelante con los sueños de uno mientras el otro temía hundirse en la realidad? Pero en ese instante, una idea chispeó en su mente, una posible colaboración que podría transformar no solo su relación, sino también sus vidas. «Podríamos hacer algo juntos», sugirió Ricardo, el pulso de su corazón acelerándose. «Un taller donde compartamos nuestras historias de lucha y resiliencia. Te necesito a mi lado». El desafío no solo era profesional, irradiaba de un deseo de sanación profunda. La voz de su hermano, antes silenciosa, ahora retumbaba en el aire. Mientras la esperanza comenzaba a brotar entre ellos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era un recordatorio de la inminente conferencia a la que había sido invitado a hablar. ¿Podrían unirse para presentarla juntos? Ricardo sintió como si el universo estuviera alineando los eventos para ellos. Pero la amenaza del fracaso también vibraba en el aire. Era un momento decisivo. Ambos llevaban tantas expectativas en sus espaldas. Al ver la expresión en el rostro de Roberto, una promesa de renacimiento comenzó a crecer dentro de Ricardo. Con cada proyecto y cada conversación se abriría una puerta hacia una nueva comprensión del alma humana. La incertidumbre invitaba al miedo, pero también al crecimiento. ¿Se atreverían a dar un paso hacia lo desconocido juntos? La respuesta que siguió vibraba con una intensidad poderosa. El camino a la sanación estaba trazándose ante ellos, pero ¿los llevaría directamente a la verdad que tanto temían? La realidad se palpaba, y el espacio para el cambio se abría lentamente. A su hermano. Ricardo se sentía agitado mientras contemplaba la idea de presentar una conferencia con Roberto. El peso del futuro acechaba detrás de cada pensamiento, junto con la presión de lo que ambos habían revelado en esa sala tensa. La propuesta de Ricardo surgió como un rayo de luz en la oscuridad. Sin embargo, la laguna de dudas y miedo se extendía entre ellos. No solo se trataba de hablar frente a una audiencia, sino de poner en escena sus vulnerabilidades como individuos y como hermanos. ¿Has pensado en cómo construir lo que dijiste?, interpeló Roberto, su mirada entre el temor y el esbozo de esperanza. La conversación había tomado un giro hacia lo práctico.
Aquella podría ser su oportunidad para desafiar sus inseguridades y demostrar que aún existía algo en lo que podían confiar. La idea de un taller comenzaba a rasgar los velos de la angustia que ambos habían estado arrastrando. Sí, respondió Ricardo, con un tono de determinación. Podemos utilizar nuestras historias. Yo hablaré sobre lo que he aprendido en el escenario, cómo la resiliencia nos ha moldeado en profesionales, y tú puedes compartir aquello que te ha llevado a este punto crítico en tu vida. Esto no es solo sobre la conferencia, es sobre sanar. A partir de nuestras experiencias, la gente necesita escuchar eso. Su voz resonaba con autenticidad, un crecimiento inevitable que el miedo había querido sofocar. Roberto asintió lentamente, como si esa aceptación lo empujara hacia una nueva comprensión de su propia lucha. Aquella conversación espoleó en él un impulso inexplicable que iba más allá de la necesidad de un empleo. Para Ricardo, asistir a su hermano en este viaje se convirtió en una forma de elevarse juntos sobre las cenizas del pasado. Sin embargo, el camino se tornaba incierto. Un taller abarcaría el desafío de exponer sus almas, una decisión que ambos tendrían que asumir con cautela. La noche avanzaba mientras ideaban juntos. Cada idea era un paso hacia el progreso, cada rayo de luz en sus mentes dispersaba las sombras que los habían estado atrapando. La estructura de la conferencia se iba formando, pero la natural exhalación de cada idea provenía de un lugar más profundo, la necesidad de sanar, de transformar el dolor en herramienta de conexión. Sin embargo, un susurro interno continuaba persiguiéndolo. Ricardo se cuestionó si su valentía sería suficiente para enfrentar esa realidad. La posibilidad de que sus inseguridades resurgieran durante la presentación atizaba sus miedos más arcaicos. Con cada frase construida, la presión se intensificaba, rompiendo la ilusión de confianza que había cultivado con esfuerzo. ¿Y si fallaban? La desesperación podría ser su peor enemiga. Pero, ¿acaso eso no era también parte de la experiencia? ¿Y si no funcionamos?, preguntó Roberto, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. Estoy aterrado de volver a fracasar, de volver a sentirme perdido. Las palabras de su hermano resonaron con la comprensión del temor, el eco de dudas que los hombres llevaban cargando en sus espaldas por años. Fallar no es el fin, Roberto, replicó Ricardo, sintiendo el ardor de la decisión aplicada. Fallar significa que hemos intentado, y esa es la lección que debemos transmitir. Enfrentarse al miedo, abrazar los fracasos como aprendizajes, podría ser el hilo conductor que podría unificar sus perspectivas. La fuerza de su relación requería ese tipo de honestidad. Mientras los días se convirtieron en semanas, la presión creció inexorablemente. La fecha de la conferencia pisaba sus talones, y la urgencia de prepararse se intensificaba. Era un desafío que exigía tanto su tiempo como su valentía. ¿Estarían a la altura del reto? El día anterior al evento, Ricardo confirmó su asistencia a otro encuentro en el que se exploraría el fracaso como una herramienta de crecimiento. Durante la charla, un exponente habló de su propio descenso a la desesperación y cómo renacer a partir de la pérdida. Las palabras al volante le produjeron un frenesí de esperanza. Tal vez, su propia historia podría resonar en otros. Pero el desafío principal sería confrontar su fracaso a medida que lo exponía. Mientras se disponía a dormir esa noche, una idea retumbaba en su mente. ¿Sería posible que, en el proceso de contar su propia historia, no solo descubriera la resiliencia sino también un nuevo propósito en su vida? Una conexión surgía entre la presentación y la vida misma, convenciéndose de que quizás era tiempo de abrirse aún más, no solo a su hermano, sino a sí mismo. Al día siguiente, la sala del evento se llenaba de un público ansioso por escuchar. A medida que se acercaban al escenario, sentía una mezcla de adrenalina y miedo. La bruma de lo desconocido vibraba en el aire. Fue en ese instante que se dio cuenta, la verdadera conferencia no solo podría cambiar sus realidades, sino que podría redefinir su relación para siempre. Pero antes de que pudiera enfrentar el micrófono, un mensaje llegó a su teléfono, detonando una nueva ola de tensión. Hay algo que necesitas saber sobre la conferencia. Es más complicado de lo que pensabas. La incertidumbre y la inquietud empujaron a Ricardo hacia una elección inminente. ¿Acaso era el momento de desentrañar una verdad que podría desestabilizar todo lo que habían construido hasta ahora? Con el corazón latiendo fuertemente, se enfrentó a un caos inesperado, preguntándose si su viaje de sanación estaba destinado a dar un giro aún más inesperado. Ricardo miró la pantalla de su teléfono, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Las palabras del mensaje repetían una y otra vez: «Es más complicado de lo que pensabas». ¿Qué podría ser tan complejo en una conferencia que ya había transformado sus vidas? El eco de su propia vulnerabilidad resonaba con intensidad, haciendo que se cuestionara no solo la naturaleza del evento, sino la esencia misma de su recuperación.
Su mente se llenó de imágenes del pasado, la relación tirante con su padre, una figura que había estado ausente aunque físicamente presente, lo había marcado de manera indeleble. Había crecido sintiendo su desapego, un vacío que había intentado llenar con la búsqueda de validación en cada escenario. En cada aplauso se ocultaba el deseo de escuchar una sola palabra de orgullo, que hasta ahora nunca había llegado. ¿Y si la verdad que le aguardaba en ese mensaje resultaba estar vinculada a su padre, a sus fracasos, a sus temores más profundos? «Ricardo, ¿estás bien?». La voz de Roberto lo sacó de su ensimismamiento. Su hermano, con el ceño fruncido, claramente percibía la tormenta que se agolpaba detrás de su calma aparente. Ricardo apartó la vista de la pantalla, sintiéndose más arrinconado que nunca. «No estoy seguro de lo que esto significa», admitió, sintiendo que cada palabra soltada era un pequeño acto de valentía. «Siento que podría haber un componente oculto, algo que echa sombras sobre nuestra presentación». Roberto frunció el ceño, y su expresión se tornó de preocupación a determinación. «Lo que sea que esté pasando, lo afrontaremos juntos, no puedes cargar con esto solo». Aunque Ricardo sabía que compartir sus temores permanecía en el ámbito de lo necesario, cada palabra se enredaba en su garganta. No solo debía enfrentarse a su historia familiar, debía decidir si estaba preparado para revelar las capas de su vida. La conferencia se convertía lentamente en un evento de revelaciones personales, y él temía que la verdad pudiera ser demasiado pesada para soportarla en público. ¿Y si esa verdad lo complica todo?, musitó, la inquietud transformándose en duda. ¿Y si arruinamos lo que hemos creado hasta ahora? Roberto se acercó, su voz un ancla. «Fallar no significa perder, hermano, significa aprender. Ese es el mensaje que realmente importa. Lo que la gente necesita oír es nuestra lucha. Eso es lo que nos une». En ese momento, Ricardo sintió una chispa de claridad. La pelea continua con su pasado no solo afectaba su vida profesional, sino que también moldeaba su relación con Roberto. Tal vez, al compartir su historia, podría finalmente dejar atrás la sombra del resentimiento que siempre lo había seguido. Durante la siguiente hora, los dos trabajaron en los puntos clave de su presentación. Pero mientras discutían, el pensamiento del mensaje seguía pesando en la mente de Ricardo. ¿Era posible que la revelación del secreto escondido lo liberara de la angustia que había soportado durante tanto tiempo? Su padre nunca lo había apoyado, pero eso no significaba que no pudiera decidir cómo se narraba su propia historia. La noche antes de la conferencia fue una mezcla de insomnio y reflexiones. La idea de abrirse completamente ante una audiencia no era solo un desafío, era un acto de liberación. Sin embargo, cada vez que pensaba en exponerse, en dejar que su vulnerabilidad se viese, el sudor frío le recorría la espalda. ¿Y si la fatídica revelación desencadenaba algo que no podría manejar? Pero mientras el temor amenazaba con paralizarlo, la imagen de Roberto le dio la fuerza que necesitaba. Tenían que hacerlo, no solo por ellos, sino por todos aquellos que pudieran verse reflejados en sus palabras. A la mañana siguiente, logró encontrarse con el orador que había enviado el mensaje inquietante. La incertidumbre lo acompañaba mientras se dirigía a la reunión. En el vestíbulo, la multitud lo colmaba de energía, mientras el murmullo de las voces se sumaba a la melodía de su creciente ansiedad. Fue entonces cuando el orador se acercó y le extendió la mano, su rostro en blanco. «Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu percepción de todo», dijo con seriedad. «No debes temer a lo que encuentres en el camino, porque a veces la verdad duele, pero también puede sanar». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. En ese instante supo que estaba a punto de enfrentarse a un ciclo en su vida que lo llevaría a un lugar inesperado. La verdadera pregunta que pendía era si lograría hallar la fortaleza para aceptar lo que estaba a punto de descubrir sobre su padre y por ende sobre sí mismo. Mientras se preparaba, un pensamiento lo invadió como un torrente. ¿Acaso todo este proceso no se trataba solo de la conferencia? Era más que eso, era el momento de iniciar la transformación que tanto había anhelado. Con el corazón acelerado, caminó hacia la sala. Y justo antes de entrar, se prometió a sí mismo que, esta vez, no se dejaría detener por el miedo. Al pisar el escenario, el murmullo del público se silenció. Con la mirada fija en el horizonte, Ricardo supo que lo que sucedería a continuación marcaría su vida para siempre. Pero, en la penumbra de su mente, una pregunta no dejaba de atormentarlo.
¿Qué secreto estaba a punto de salir a la luz? A medida que Ricardo se enfrentaba al público, sintió el sudor en su frente y el latido acelerado de su corazón resonando como un tambor en su pecho. Cada mirada, cada susurro, cada respiración en la sala se unía a su inquietud. La presentación no solo era sobre él y Roberto. Era un espejo que reflejaba su lucha interna con el dolor de una relación no resuelta, un eco de la falta de validación que lo había perseguido toda su vida. Hoy, venimos a hablar sobre la superación y la autenticidad, comenzó Ricardo, tratando de infundir cada palabra con la misma pasión que llevaba dentro. Sin embargo, la inseguridad era palpable. Sabía que para ser verdaderamente efectivo, debía rasgar la piel que cubría su vulnerabilidad y permitir que su verdad fluyera con libertad. Mientras compartía su historia, recordó sus días difíciles, los años perdidos buscando la aprobación de su padre. Cada fracaso, cada conferencia donde el aplauso no llegaba, se agolpaba en su memoria. Su voz temblaba ligeramente mientras se sumergía en la experiencia que había compartido con Roberto, un viaje de dolor y redención, y la búsqueda de su propia voz. Recibir el apoyo de su hermano fue reparador, pero la constante sombra de su padre siempre se interponía entre ellos. La sensación de no haber sido suficiente para él retumbaba en su mente. Se preguntaba cuántas otras personas en la sala sentían lo mismo. Tal vez su verdadera batalla no era solo con su padre, sino con todos los que esperaban que él fracasara. Mientras compartía sus experiencias, la angustia se transformó en determinación. Se atrevió a abrirse al público. Habló sobre la necesidad de ser visto y oído, sobre el dolor que habían sentido en su hogar y cómo el silencio de su padre había generado un vacío que parecía imposible de llenar. El público escuchaba atentamente. Algunos tomaban notas, otros se secaban lágrimas. Cada rostro reflejaba un atisbo de comprensión, una conexión que lo llenaba de esperanza. Fallar no significa perder, recordó las palabras de Roberto, y decidió que era hora de asimilar esa verdad él mismo. Se aferró a ese pensamiento como a un salvavidas. La realidad era que debían aprender de sus fracasos, no solo aceptarlos. A medida que sus palabras se transformaban en un mantra, su timidez disminuyó, y se sintió empoderado. Su sinceridad no solo resonó en la sala, sino que también le devolvió un sentido perdido de valor. Cuando la presentación culminó con un aplauso tumultuoso, supo que había hecho mucho más que simplemente hablar. Había compartido su alma. Sin embargo, una sensación inquieta permanecía en su pecho. Había cumplido, pero el mensaje inicial del orador seguía latente. Lo que vas a descubrir puede cambiar tu percepción de todo. ¿Significaba esto que aún había secretos por desvelar, que había otras verdades esperando ser aceptadas? Al momento de salir del escenario, el silencio se rompió con murmullos de admiración. Algunos asistentes le daban las gracias, otros se acercaban para contar sus propias historias. Sin embargo, entre toda la energía positiva que lo rodeaba, la sombra de lo no dicho sobre su padre persistía. Ricardo sintió que el ciclo aún no había terminado. Algo en su interior clamaba por más, algo que exigía enfrentar directamente a su padre y cerrar el capítulo de su historia. La relevancia de lo compartido provenía no solo de su viaje personal, sino de la necesidad de sanar la relación rota con un padre que aún tenía el poder de influenciar su vida. Así, en medio del bullicio de la sala, tomó una decisión. Debía confrontar a su padre, a la figura que había representado tanto dolor y vacío. La inquietud se transformó en determinación. Era hora de buscar la verdad en las palabras no expresadas, de hacer frente a un pasado que, hasta ahora, había moldeado su presente. Con la promesa de hacerlo, la pregunta surgió: ¿qué revelaciones lo estarían esperando en esa confrontación? ¿Sería capaz de liberarse del peso de su historia familiar? Era hora de abrir la puerta que había mantenido cerrada durante tanto tiempo y enfrentar lo que se escondía al otro lado. La incertidumbre lo envolvía, pero la necesidad de descubrir se había apoderado de él por completo. Ricardo dejó la sala con una mezcla de adrenalina y miedo. La presentación había sido un análisis crudo de su vida, pero ahora la carga provenía de la inminente confrontación con su padre. Mientras se alejaba, el eco de sus propias palabras resonaba. Fallar no significa perder. Sin embargo, a diferencia de sus fracasos pasados, esta vez se trataba de un desafío personal que lo empujaría a la verdad. En la soledad de su auto, encendió el motor y lo apagó rápidamente.
miró por la ventana, sintiendo la presión de los recuerdos. La figura de su padre, imponente y silenciosa, se cargaba de emociones contradictorias. Uno de esos recuerdos le vino de inmediato, las tardes en las que intentaba impresionar a un hombre que parecía nunca satisfecho. Fue un susurro, una voz interior que le decía que debía romper ese ciclo de sufrimiento. Tomó un profundo respiro, giró la llave en el encendido y condujo hacia la casa familiar. El camino se sintió interminable. En su mente dibujó un mapa de las palabras que quería decir. Vislumbró las respuestas a las preguntas que no se había atrevido a hacer. ¿Por qué había sido tan distante? ¿Qué había definido su desaprobación? Pero sobre todo, ¿qué sentía él en relación a esta figura que había determinado su infancia? Al llegar, el hogar lo recibió con un aire de nostalgia. Cada rincón guardaba historias, y más que recuerdos, viejas heridas. Mientras subía los escalones, el nudo en su estómago se hacía más fuerte. Decidió que iba a ser claro y directo. No dejaría que esta oportunidad se desvaneciera como lo habían hecho tantas otras en el pasado. Cuando abrió la puerta, un crujido resonó en el silencio de la casa. Su padre, con la mirada absorta en la televisión, levantó la vista, sorprendido. Fue el momento más incómodo de su vida. Un instante que podría haber estado envuelto en resentimiento, pero que sin embargo traía consigo una inesperada serenidad. Dentro de él, la paz que había buscado en su voz llegó justo en ese instante, transmitiendo su deseo de cambiar esa relación fallida. «Necesitamos hablar», dijo Ricardo, y la simple frase se sintió como una explosión en el vacío. Su padre lo miró, con una mezcla de curiosidad y desdén. Lo seguía patrullando los días, preguntándose si alguna vez su hijo sería suficiente. La conversación comenzó como un susurro, una balanza de reproches y emociones reprimidas. Ricardo profundizó en su verdad, expresando el dolor que había cargado durante años. Relató sus inseguridades, sus fracasos en busca de aprobación, cómo cada logro parecía no tener valor si su padre no lo reconocía. Mientras lo hacía, la tensión se cortó con un cuchillo. Y por primera vez, encontró el coraje para ver a su padre como un ser humano imperfecto. Las palabras fluyeron. Su padre estuvo callado durante un tiempo, como si procesara las confesiones de su hijo. De pronto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No sé cómo darte lo que necesitas», pronunció, y Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía. Era palpable el dolor de la caída de un gigante, un hombre que también había vivido sus propias luchas. Pero la conversación no solo se trató de la desdicha. Ricardo también se enfrentó a su deseo de comprender. ¿Qué te detuvo? ¿Qué pensabas al no estar presente? Mientras su padre comenzaba a abrirse, Ricardo sintió que cada respuesta también era una oportunidad de sanación para él. Las admisiones comenzaron a fluir, revelando secretos de la juventud de su padre, que habían permanecido ocultos tras las puertas cerradas del hogar. Fue una revelación mutua. Ambos se encontraron vulnerables en una danza de sentimientos compartidos. La necesidad de perdón se sintió menos urgente y más como un paso necesario hacia la comprensión. La batalla no solo era individual, sino también generacional. Con cada recurso que encontraban, se acercaban a una verdad latente que por tanto tiempo había estado sumergida. Y a medida que compartían sus historias, Ricardo se dio cuenta de que la lucha no solo era suya. Había un ciclo generacional en juego que debía ser desmantelado. Sin embargo, justo cuando sentía que la luz al final del túnel comenzaba a brillar con fuerza, su padre murmuró una frase que detuvo el tiempo. «A veces, hay cosas que no podemos cambiar». Fue como un nuevo enigma que surgía en su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Había más en la historia de su familia, un desenlace que aún no entendía del todo? Esa inquietud germinó una nueva pregunta en su interior, una que lo impulsaba hacia terrenos aún inexplorados. ¿Sería capaz de descubrir los secretos que habían marcado no solo a su padre, sino también a su propia identidad? Sin saberlo, este nuevo enfrentamiento frente a lo desconocido se convertía no solo en una búsqueda de respuestas, sino en una travesía hacia la esencia de su ser. La luz de la mañana iluminaba el rostro de Ricardo mientras se sentaba frente a su computadora, su mente aún palpitante con la intensidad de la conversación con su padre. El proceso de confrontar su pasado había comenzado a liberarlo de un yugo que lo había perseguido por años. Sin embargo, aún quedaban muchas capas por desentrañar. La revelación de que su padre también había sido un prisionero de sus propias luchas resonaba profundamente en su interior. Era como si ambos estuvieran en un camino de sanación que necesitaban recorrer juntos, pero también individualmente. A lo largo de los días siguientes, Ricardo se sumergió en la escritura.
Cada palabra plasmada en la pantalla era un acto de catarsis, un espejo que reflejaba no solo su vida, sino también la historia no contada de su familia. Comenzó a escribir un libro, una mezcla de autobiografía y manual de superación, donde las lecciones aprendidas de su viaje, junto con los secretos de su padre, formarían un tejido de resiliencia y esperanza. En la página encontró una voz que había creído perdida, una que podía narrar la lucha y el crecimiento. La escritura se convirtió en su terapia, y cada párrafo le acercaba más a un estado de paz. Poco a poco, Ricardo también logró establecer una conexión renovada con Roberto. Después de su presentación, los hermanos comenzaron a trabajar juntos en un taller que no solo se basaba en compartir sus historias, sino también en crear un espacio seguro para que otros hicieran lo mismo. Su objetivo era ayudar a las personas a encontrar su voz y entender que, incluso en el fracaso, había lecciones que podían ser transformadoras. Así, lo que una vez había sido su carga, se convertía en un faro de luz para otros. A medida que el taller prosperaba, el público resonaba con el mensaje de Ricardo y Roberto: fallar no significa perder. La autocompasión y la comprensión se convirtieron en el núcleo de sus enseñanzas. Cada historia compartida afirmaba su misión de llevar adelante este legado de sanación. La presión para vivir a la altura de las expectativas se desvanecía y en su lugar surgía una red de apoyo, de resiliencia colectiva. Pero con cada paso hacia adelante, la pregunta sobre su padre emergía una vez más, mezclándose con un arrepentimiento implícito. ¿Sería capaz de hallar el valor para abrir completamente su corazón a su padre? Decidido a cerrar ese círculo, organizó una reunión familiar en el hogar que había sido testigo de sus batallas. La intención era clara: reunir sus voces, sus verdades y abrazar el proceso de sanación juntos. El día de la reunión, Ricardo finalmente sintió que la carga emocional se aligeraba. Los rostros de su familia lo rodeaban con miradas de expectativas, un eco de momentos pasados y futuros entrelazados. Ante ellos, expresó su deseo de entender más profundamente lo que había moldeado la relación padre-hijo. Con cada palabra, presentó la reconstrucción de su historia y cómo los ciclos de dolor podían romperse. Contar su propio proceso de sanación solo reforzó su compromiso de sanar su vínculo familiar. Su padre, con la mirada llena de incertidumbre, estaba listo para referirse a sus propios puntos de dolor. La conversación abarcaría el sistema de creencias que los había mantenido alejados, la falta de comunicación que había generado robos emocionales. En vez de reñir o recriminar, los miembros de la familia fueron testigos de un encuentro sincero, donde cada palabra regalaba una visión más clara. Finalmente, la luz de la conexión familiar irradiaba en la sala. A medida que su padre compartía sus propios temores e inseguridades, la barrera que durante tanto tiempo había dividido sus corazones comenzaba a desvanecerse. En lugar de una batalla, había una empatía que los unía en sus debilidades humanas. Ricardo entendió que incluso su padre había sido un niño en busca de amor que nunca había recibido. En esa comprensión nació la relación que siempre había deseado. Ahora, cada conversación con su padre se impregnaba de un nuevo significado. Ricardo se sintió liberado de la carga de la búsqueda incesante de validación. Había empezado un nuevo capítulo, donde las expectativas ya no dictaban su valor, sino que la aceptación de sí mismo y el amor solidificaban su identidad. Un día, mientras caminaba por la playa, con el viento acariciando su cara, miró al horizonte con gratitud. Había recorrido un largo camino desde aquel momento de desesperación en Dubái. Ahora no solo había encontrado su voz, sino que había aprendido a ser su propio faro. Ricardo comprendió que los ciclos familiares pueden romperse y que, al abrirse al dolor, había encontrado una forma de transformar su vida en algo mucho más significativo. La transformación de Ricardo se manifestaba en cada paso. Se sintió contento con su viaje, consciente de que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero muy seguro de que en este nuevo estado emocional ahora tenía las herramientas para superarlos. Había aprendido que el verdadero crecimiento no solo se trataba de alcanzar metas, sino de establecer conexiones profundas y sanadoras con aquellos que más amaba. Entre risas y abrazos, con su familia a su lado, Ricardo cerró ese capítulo de su vida, no con un final, sino con un nuevo comienzo. La historia continuaría, pero ahora era una narrativa donde el amor y la comprensión, la vulnerabilidad y la valentía guiaban el camino.
Estaba listo para embarcarse en todas las nuevas aventuras que el futuro le reservara, sabiendo que su transformación personal nunca se detendría. Este era el brote de una vida plena, y el viaje solo acababa de empezar. Necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Ustedes también pueden servir de inspiración. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.